35 minutos. Nosotros nos vamos en vivo hasta la sede de la Cancillería en el Cercado de Lima y en donde se encuentra nuestra compañera Janet Mori. Adelante, Janet, buenas tardes. A continuación. Buenas tardes, Martín. Estamos en el Salón de Embajadores del Palacio de Torre Tal. En estos momentos, el doctor Diego García Sayán va a ser reconocido por su designación como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En estos momentos son las palabras del canciller Alan Wagner. Doctor Diego García Sayán, mi querido amigo, el viceministro de Relaciones Exteriores, excelentísimo señor nuncio apostólico de su santidad, señora fiscal de la Nación, queridos amigos, hoy es una ocasión muy especial, puesto que confluyen en este acto muchos elementos. Sin duda, el más importante de ellos es la reciente elección de Diego García Sayán como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, producida en la última Asamblea General de la OEA celebrada en Santiago de Chile. La Corte, como ustedes conocen, constituye el órgano jurídico de protección de los derechos humanos de mayor relieve en el continente, encargada de velar por el respeto de las libertades, garantías y atributos inherentes a las personas. A través de sus sentencias y opiniones consultivas, interpreta y aplica la Convención Americana, requiriendo a los Estados el compromiso asumido con la ratificación de dicho instrumento. Por ello, la Corte tiene como principal función sancionar a los Estados que permiten que en sus territorios sus agentes realicen violaciones a los derechos fundamentales de la persona y ordenar la investigación, procesamiento y sanción de los culpables de dichas violaciones. Debe tenerse presente, además, que la importancia de la Corte ha ido más allá del continente americano, convirtiéndose en un órgano de importancia mundial en la actual construcción del derecho internacional de los derechos humanos. El Estado peruano es parte de la Convención desde el 28 de julio de 1978. Posteriormente, el Perú aceptó y se sometió expresamente, en forma indefinida y sin reserva alguna, a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como quedó recogido en la Constitución de 1979 y a través del depósito del instrumento de ratificación realizado en noviembre de 1980. Solo un breve periodo durante la dictadura de Fujimori, el Perú se automarginó de la competencia contenciosa de la Corte. Esta aberración jurídica no solo constituyó una violación de la Constitución Política del Estado y de la propia Convención Americana, sino que constituyó una clara muestra de la intención del gobierno de Fujimori y Montesinos de dejar a los peruanos sin mecanismos de protección internacional que garantizaran y salvaguardaran sus derechos. Afortunadamente, la democracia y el gobierno transitorio que presidió el doctor Valentín Paniagua establecieron el retorno del Perú a la competencia contenciosa de la Corte y la reinserción del Perú en el sistema internacional de derechos humanos y en general en el sistema democrático nacional, pero también en el sistema internacional de promoción y protección de la democracia. El Perú le reconoce jurisdicción a la Corte y le otorga su más amplio respaldo. Sus sentencias tienen carácter vinculante y determinan la acción del Estado para resolver los casos que le son sometidos. Por ello, es doblemente significativa la elección de Diego García Sayán, porque consolida la decisión del Estado peruano de retornar a su jurisdicción y porque conlleva un reconocimiento de la comunidad interamericana a la vigencia del Estado de Derecho en nuestro país, y nada menos en la persona de quien fuera ministro de Justicia del gobierno de transición y por consiguiente uno de los encargados de llevar adelante este retorno del Perú a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por todo esto, la elección de Diego es motivo de gran satisfacción para el Perú democrático, no solo por tratarse de un justo reconocimiento a su brillante carrera profesional en el campo del derecho internacional, sino también porque se trata de otro compatriota que llega a ese alto tribunal donde antes estuvo un insigne peruano, el doctor Máximo Cisneros Sánchez, reflejando con ello
la confianza que los Estados partes de la Convención depositan en un compatriota para velar por la vigencia y el pleno respeto de los derechos humanos en el continente. Mención especial merecen las cualidades y atributos del doctor García Sayán, su dedicación y esmero profesional que han caracterizado su empeño en desarrollar una praxis comprometida con la defensa de los derechos humanos y por su tesonera labor para que diversos instrumentos internacionales sean de aplicación efectiva en nuestra legislación nacional. Sería largo enumerar todos los méritos y atributos que posee Diego a lo largo de su intensa y fructífera vida profesional y las múltiples relaciones personales y políticas que Diego ha desarrollado a lo largo de su actividad y también de su importante inserción internacional como persona, como jurista, como defensor de los derechos humanos, trabajando en el terreno en Centroamérica para afianzar la democracia en esos países. De manera pues que no quiero ofender la modestia de Diego haciendo un recuento de toda su importantísima trayectoria, sino señalar especialmente que esta elección de Diego como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un reconocimiento debido de esos atributos, pero al mismo tiempo significa algo muy importante para nuestro país, para el Perú democrático de hoy día. Significa que en su persona se reconoce esta reinserción del Perú en el sistema democrático internacional, iniciada durante el gobierno de transición y continuada durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo, y eso es algo que no solamente lo compromete a Diego, de quien sabemos que va a hacer una estupenda labor como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que nos compromete a todos los peruanos a través de este respaldo internacional que hemos recibido mediante la elección de Diego para continuar intensificando nuestro trabajo y nuestro compromiso con la democracia, con la protección de los derechos humanos. En ese sentido, a mí me complace especialmente que se encuentre presente hoy día el doctor Valentín Paniagua, durante cuyo gobierno precisamente se produjo esta reinserción democrática del Perú en el sistema internacional, pero donde también se sentaron bases muy importantes para la recuperación de la democracia, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la lucha contra la corrupción y la impunidad, la vigencia de los derechos humanos, en fin, la reorganización del aparato del Estado que quedó consagrada en importantes informes que el doctor Paniagua, al concluir su gobierno de transición, entregó al gobierno entrante del presidente Alejandro Toledo. Por otro lado, como ustedes conocen, el Perú tiene como política continuar afianzando la jurisdicción internacional en materia de defensa y protección de los derechos humanos y también de la democracia. La Carta Democrática Interamericana, sin duda, es uno de los grandes ejemplos de esta contribución que el Perú democrático, como resultado de su experiencia de lucha por la democracia, ofreció a la comunidad interamericana e internacional. Allí, más allá de la resolución 1080, que supimos de sus limitaciones cuando tocó luchar por la recuperación de la democracia, y en la Asamblea de Windsor vimos las limitaciones que esto tenía, la Carta Democrática Interamericana, como todos sabemos, lo que aporta es una importantísima acción preventiva para evitar la erosión de la democracia, esa erosión continua, soterrada, que se produce día a día mediante el copamiento de instituciones, mediante la corrupción y compra de conciencias. Esa acción preventiva que luego conduce a la extinción de la democracia, esa acción preventiva es el gran aporte que hizo la Carta Democrática Interamericana y sin duda es el fruto de la experiencia de demócratas quienes, como Diego, trabajaron y trabajamos intensamente para restituir la democracia en nuestro país. En ese mismo proceso de afianzamiento de una jurisdicción internacional que proteja los derechos humanos,
el Perú es firmante, fue uno de los principales propulsores y defiende la plena vigencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Es un compromiso que hemos asumido como nación y que continuamos llevándolo a cabo en todos sus extremos. De allí pues que recientemente hayamos tenido que dar nuevamente prueba de esta vocación nacional de defensa de los derechos humanos y de lucha contra la corrupción y la impunidad, sobre todo la impunidad de los graves crímenes de violación de derechos humanos como son el genocidio, como son los crímenes de lesa humanidad en general, los crímenes de guerra, etc. En ese sentido, es importante que la comunidad nacional e internacional conozcan de esta decisión del Perú, de toda la nación, de su gobierno, de su Congreso, de sus instituciones de la sociedad civil, de continuar impulsando esta internacionalización de los derechos humanos, el fortalecimiento de estas instancias jurisdiccionales internacionales que permitan complementar las jurisdicciones nacionales para hacer efectiva la defensa de los derechos humanos y el castigo a los crímenes que se cometan en contra de ellos. Igualmente me complace mucho la presencia en nuestra reunión de hoy día de distinguidos amigos y miembros de instituciones de la sociedad civil. Yo mismo vengo de la sociedad civil, puesto que luego de un largo paréntesis de 10 años, debido a mis convicciones democráticas, fue en la sociedad civil donde me reencontré con las esencias de nuestro país y fue en esa lucha democrática donde reafirmé y fortalecí la amistad con todos ustedes. Es pues en esas instituciones como la Asociación Civil Transparencia, como el CEPEI, de quien soy uno de los fundadores, junto con Diego y varios de los presentes acá, en la Comisión Andina de Juristas, y otras muchas más, donde realmente la sociedad civil hace una contribución efectiva, vibrante, comprometida, permanente al fortalecimiento de la democracia y a la lucha por la defensa de los derechos humanos. Yo quiero en esta oportunidad, pues, como miembro de la sociedad civil, miembro de estas instituciones, destacar la importancia que estas instituciones, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, aquí representada, y muchas más, hacen al fortalecimiento permanente de la democracia y a una vigilancia ciudadana indispensable para que todas las instituciones y los responsables de conducir este camino de reconstrucción de la democracia peruana cumplamos debidamente con los objetivos que todo el país requiere. En materia de lucha contra la corrupción y la impunidad hemos seguido trabajando intensamente. Recientemente, como ustedes conocen, la Asamblea de la OEA reunida en Santiago aprobó una declaración de apoyo al Perú en su lucha contra la corrupción y la impunidad, y lo mismo acaba de hacer la cumbre de presidentes andinos reunida en Antioquia, en Medellín, en Colombia. Esto es muy importante, puesto que a través de estas declaraciones aprobadas por estas altas instancias, interamericana una, andina la otra, se reconoce el esfuerzo que realiza el Perú como nación para combatir la corrupción y luchar contra la impunidad, y al mismo tiempo se comprometen los estados americanos y andinos a colaborar con el Perú en sus esfuerzos en esta materia, especialmente en llevar a los tribunales a aquellas personas prófugas de la justicia, ¿no?, a fin de que rindan cuentas de los delitos que se le imputan. En ese sentido, el respaldo que el Perú entero ha recibido en esta lucha por parte de la Asamblea de la OEA y por parte de los presidentes de los países de la Comunidad Andina es extremadamente importante, sobre todo en vísperas de la presentación de la solicitud al gobierno del Japón para la extradición del prófugo Alberto Fujimori. Esta es una tarea que nos compromete a todos como peruanos, que le corresponde al gobierno a través del Ministerio de Justicia y de la Cancillería ejecutar según lo decidido por la Corte Suprema de Justicia, y sin duda en esta tarea estaremos todos comprometidos y nos corresponderá a todos
junto con la colaboración de la comunidad internacional, alcanzar el propósito, como digo, de llevar a las personas inculpadas ante un tribunal para que respondan por los delitos que se le imputan, naturalmente en el marco del Estado de Derecho y del debido proceso. En ese sentido, también quiero destacar la importancia de la labor cumplida por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Este es un instrumento también de enorme importancia que fuera creado durante el gobierno de transición, propuesto por el gobierno de transición, creado por el gobierno del presidente Toledo, y que próximamente deberá emitir su informe. Esperamos, todos los peruanos, realmente con el mayor interés el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, seguros y conscientes de que sus miembros han realizado un trabajo responsable, a fondo, y que ofrecerán al país no solamente la verdad, sino también los mecanismos para ir a una reconciliación entre los peruanos. La reconciliación entre toda la sociedad peruana. Y aquí permítame una opinión personal, no es la reconciliación con quienes violaron los derechos humanos, es la reconciliación de la sociedad peruana para que nunca más ese tipo de violaciones pueda tener lugar. Y en ese sentido yo saludo en esta oportunidad, que es una reunión democrática donde festejamos la elección de Diego García Sayán, saludo también la labor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en la persona de algunos de sus miembros aquí presentes. Dicho esto, quiero solamente a nombre de todos ustedes, a nombre del Presidente de la República, del gobierno peruano y estoy seguro de todo el pueblo del Perú, expresarle a Diego nuestra más cálida felicitación, nuestra seguridad del éxito en el cumplimiento de sus funciones, largas funciones, son 6 años de periodo de juez que le esperan por delante, pero estamos seguros que el Perú y la comunidad internacional agradecerán la labor y el aporte que él realizará desde este importante cargo. Muchas gracias. A continuación, palabras del doctor Diego García Sayán, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señor embajador Alan Wagner Tizón, ministro de Relaciones Exteriores, doctor Valentín Paniagua, expresidente constitucional de la República, embajador Manuel Rodríguez, viceministro y secretario general de Relaciones Exteriores, doctora Nelly Calderón, fiscal de la Nación, señor Nuncio, decano del Cuerpo Diplomático en el Perú, amigas y amigos. Ante todo, permítanme muy sincera y fraternalmente y amicalmente agradecerle a Alan Wagner, al amigo Alan Wagner, por este generosísimo homenaje y más aún, por cierto, por sus especialmente generosas palabras en esta intervención que acabamos de escuchar. Y quiero interpretar que en este homenaje no se está homenajeando a una persona que ha aportado y seguirá aportando su modesto esfuerzo y empeño para la consolidación democrática y la justicia en el país y en la región, sino al denodado esfuerzo de millones de peruanas y peruanas que han logrado, después de luchas distintas y de sufrimientos diversos, reconquistar los principios democráticos, los principios de la transparencia en la gestión pública en el país. Y ese creo que es el mensaje de fondo que podemos extraer de la elección de la que puedo haber sido honrado en la Asamblea General de la OEA, que la veo e interpreto sinceramente más como un reconocimiento a este esfuerzo de un país que ha dejado, gracias al empeño que se puso desde que se inició la transición democrática bajo la preclara conducción del doctor Valentín Paniagua, que ha logrado transformarse de un paria, confrontado a la comunidad democrática internacional, confrontado a los valores democráticos y de tolerancia esenciales, ha logrado adquirir un papel protagónico, un papel promotor de los principios y de las instituciones protectoras de la democracia y de los derechos humanos en el mundo y en la región latinoamericana. Durante la gestión del presidente Paniagua, en la que me honró con el cargo de ministro de Justicia, efectivamente se dieron pasos muy importantes para
ese restablecimiento del papel del Perú en la comunidad democrática internacional, no solamente a través de lo que significó normalizar las relaciones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también estampando la firma del Perú en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que fue posteriormente aprobada y ratificada por el Congreso. Pero se inició también lo que fue un paso fundamental para el saneamiento moral del país, que fue el proceso de una lucha contra la corrupción dentro de los cauces de las instituciones democráticas, en un momento en el que el Ministerio Público y el Poder Judicial empezaron a recuperar la independencia de la que habían carecido durante los años de la dictadura. Los resultados de ese proceso de restauración democrática y de lucha contra la corrupción están a la vista. Hoy día el Perú, en medio de sus dificultades, es un país en el que predomina la tolerancia, en el que la libertad de todos es un dato presente en la realidad cotidiana y en el que nadie puede cuestionar que las autoridades que hoy día existen en el Perú son ilegítimas en su origen o en su ejercicio. Y también es un dato que la lucha contra la corrupción ha arrojado resultados concretos, no solamente para sancionar a quienes lucraron ilícitamente, sino también para dejar una pauta mirando hacia el futuro que prevenga que más adelante se puedan repetir circunstancias penosas como las que el Perú sufrió en la década pasada. Y por eso es que es muy honroso que un peruano, contingentemente me correspondió a mí serlo, pudo haber sido cualquier otro de los muchísimos mujeres y hombres del Perú que estuvieron en la trinchera de lucha por la defensa de la democracia dentro y fuera del país, y creo que es eso lo que hay que rescatar y es eso lo que debe ser destacado. No puedo, sin embargo, culminar estas palabras, que quiero que sean breves, de agradecimiento sincero a este generosísimo homenaje que ha organizado mi amigo el canciller Alan Wagner Tizón, sin hacer referencia a una circunstancia que es obvia y que está en la realidad cotidiana y presente y que nos pone muy de manifiesto que la línea de la consolidación y desarrollo de la democracia no es una línea carente de obstáculos, de accidentes o de tormentas que eventualmente afectan el curso normal de las cosas en el sentido de consolidación y defensa de la democracia. Para nadie de los presentes es un secreto que hoy día en el Perú se está viendo una ofensiva perfectamente articulada por parte de sectores que siempre defendieron al autoritarismo y que se pusieron por lo menos de perfil frente a los casos graves de corrupción que afectaron al Perú en la década del 90, orientada a erosionar y a desprestigiar no solamente valores y principios democráticos, sino a las personas que pusieron todo su empeño, toda su transparencia y honestidad para la restauración democrática en el Perú y para que primara por encima de todo la transparencia en el manejo de la gestión pública. Esa ofensiva se vale, por cierto, de lo que es hoy día un tema muy sensible en las mentes y corazones de las peruanas y peruanos, que es el tema del terrorismo, que indudablemente es y debe ser un factor de preocupación para que se tomen las acciones apropiadas, para que los remanentes que todavía están operando puedan ser derrotados con prontitud. Pero bajo ninguna circunstancia puede y debe aceptarse que la legítima preocupación y necesidad de reacción adecuada frente al tema del terrorismo pueda servir de pretexto para resucitar lógicas autoritarias, lógicas antidemocráticas y oscurantistas que en este contexto están muy dirigidas a deslegitimar el periodo de recuperación democrática que fue fundamental para la recuperación democrática de la salud nacional. Y por eso, una circunstancia como esta nos pone muy claramente en un contexto en el que todos, no solamente los presentes que han demostrado a lo largo de sus trayectorias diversas un activo compromiso con estos valores, sino al país entero, que comparte estos anhelos democráticos y que rechaza cualquier tipo de restauración de lógicas de intolerancia cuyos efectos ya hemos sufrido los peruanos con creces en los últimos años. Quiero finalmente reiterar, amigo Alan, mi agradecimiento personal por este homenaje y a todos ustedes, presidente Paniagua, en primerísimo lugar, por su concurrencia el día de hoy, que es
fundamentalmente una reafirmación de principios y valores democráticos, que es algo que sin duda une a todos los presentes. Muchísimas gracias. Ha sido el discurso del doctor Diego García Sayán, quien ha sido felicitado por el canciller Alan Wagner, el vicecanciller Manuel Rodríguez Cuadros y el expresidente de la República, Valentín Paniagua, en esta ceremonia de reconocimiento al doctor García Sayán en su nombramiento como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El doctor Diego García Sayán recibe el saludo de las instituciones democráticas, los representantes de las instituciones democráticas y diferentes personalidades que han estado presentes en esta ceremonia de reconocimiento en el Palacio Torre Tagle. El doctor García Sayán ha sido elegido como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Asamblea General de la OEA que se realizó en Santiago de Chile, en la que participaron los cancilleres de América. El canciller Alan Wagner agradeció la confianza depositada por el candidato peruano, en este caso el doctor Diego García Sayán, y destacó que su elección era una clara muestra de las altas calidades personales y profesionales del ex canciller. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José de Costa Rica, tiene como principal objetivo velar por la aplicación de los instrumentos interamericanos de protección y promoción de los derechos humanos, la Corte en la cual va a estar presente el doctor Diego García Sayán en calidad de juez. Hasta aquí la información. Adelante Maricel en estudios. Bien, Janet, muchas gracias por esta información desde la sede de la Cancillería. Veíamos entonces la ceremonia de reconocimiento al exministro Diego García Sayán, quien fue electo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros nos vamos a una pausa y retornamos con más información.